El silencio es lo que toca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Vencer el Silencio, el podcast de la colectiva 50+1. Yo soy Debbie García y a nombre de nuestra presidenta Claudia Corichi les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Y bueno, pues el día de hoy tengo el honor de conversar con una invitada excepcional, una mujer que ha dedicado su vida a la investigación, a la docencia y a la lucha por la igualdad de género. Ella es profesora autónoma profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT, así como secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias y conductora del programa de radio Mujeres a la Tribuna, justo aquí en nuestra sede, el IMER. Y bueno, pues también es integrante de nuestra colectiva, entre muchos otros logros y contribuciones. Y pues el día de hoy nos acompaña para hablar sobre los retos del feminismo en la actualidad, su experiencia en el ámbito académico y laboral y su lucha por la equidad. Así que le doy la más cordial bienvenida a la doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez a Vencer el Silencio. Es un placer. Muchísimas gracias, Debbie, por esta presentación y muchas gracias a nuestra presidenta de la colectiva 50+1, la maestra Claudia Corichi, que pues hace un trabajo encomiable por dar a conocer las presencias y pues las actividades que llevamos a cabo las mujeres que formamos parte de esta importante colectiva a nivel nacional. Y pues estoy a tus órdenes. Así Tú es. dirás, muchas Gloria, gracias. pues el honor es nuestro de que estés aquí con nosotros compartiendo tu tiempo, tu trayectoria, tus experiencias. Y bueno, pues qué mejor que empezar platicándonos y contándole a todos los que nos escuchan parte de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a interesarte tanto en la investigación y en la academia? Empieza incluso por una serie de experiencias personales, ¿no? Es decir, cómo arribar a temas de investigación centrados, por ejemplo, en el asunto de las mujeres. Pero yo llego a la academia y llego a la investigación de inicio convencida de que lo mío era ser profesora y ser profesora universitaria. Okay. Entonces, yo llego por un primer quiebre y ese quiebre tiene que ver en una decisión muy personal de si sigo trabajando para la administración pública, que me encanta la administración pública y me encanta el análisis de la administración pública, o si decido irme hacia la academia y a la investigación. Okay. Y el quiebre fue ahí y fue en los años 90, después de que pues yo trabajé muchos años para Maíz Industrializado Conasupo, sí, para el sistema Conasupo, para Miconza. Y me enfrenté a varias situaciones, yo creo que también es importante mencionarlo. Y una de las situaciones fue que había un cambio de orden de lo político, de qué hacer con las empresas públicas y qué hacer con las empresas paraestatales. Y yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura relacionada con Maíz Industrializado Conasupo y qué pasaba en el sistema Conasupo. Y ahí fue donde yo me di cuenta que yo tenía un perfil más académico que de administradora pública. Yo soy administradora pública de origen, soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, sí, de la cual también soy profesora de asignatura. Y decido estudiar una maestría que también marca un quiebre porque decido estudiar la maestría en Ciencia Política. Y esas dos pautas fueron muy importantes. Y hay otra pauta ahí en medio que fue que yo en ese inter de mis estudios de maestría, pues tengo mi embarazo, sí, y mi hijo nace en ese trance de mi ingreso a la maestría y un gran reto. Mi trabajo, ¿no? Y sí, fue un gran reto. Es ahí donde yo decido que mi camino es la docencia y la investigación. O sea, la maestría para mí trae
trae muchas cosas buenas en varios sentidos, en una nueva dinámica con relación al análisis político administrativo. Me empiezan a interesar temas que ya los venía yo trayendo asociados al sistema político mexicano. Sí. Hago una tesis de maestría relacionada con el sistema político mexicano y con los quiebres que se estaban dando en los años 90. Y me empiezo a sentir yo muy cómoda en el área académica. Claro. Muy Dijiste, cómoda. esto es lo mío y aquí le Muy sigo. cómoda Sí. en esa área, no solo me podrías decir, bueno, pues sí está muy cómodo estar leyendo y estar estudiando. No, bueno, Pues no. no, Sí. no, porque en ese momento yo también tenía un hijo muy Sí, pequeño, sí. muy pequeño, y fue un reto muy grande, muy grande. Y el siguiente paso fue un trance también de orden personal. Yo soy una mujer divorciada, soltera, como se debe decir, Claro, sí. y también fue un proceso complicado. Y yo inicio mi trabajo en el año 2000, invitada por una mujer que para mí es, además de ser un ícono muy importante, pues es una gran mentora, que es la doctora Judith Boxer, Okay. que en aquel momento pues ella era la jefa de la División de Estudios de Posgrado, fue mi maestra en el posgrado, y me invita a colaborar con ella al posgrado de Ciencias Políticas Sociales como secretaria técnica del posgrado. Entonces, ingreso a la Universidad Nacional, soy egresada de la licenciatura, soy egresada de la maestría y ahora me incorporo como, se dice, secretaria técnica, Okay. y me incorporo en el área académico-administrativa. Okay. Entonces mi vida se empieza a volver la academia, Sí, se empieza a sí. volver la parte administrativa y se empieza a volver también muy, muy cercana pues a grandes figuras de la academia Okay. en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Ahí yo tengo claridad absoluta de que lo mío es la docencia y la investigación. Oye, Gloria, y en este paso de lo que nos has platicado hasta que llegas a decir, bueno, ya aquí, de aquí soy, mencionaste un reto complicado, Sí. que fue el embarazo, que como mujeres de repente se nos presentan estos procesos en medio a lo mejor de una evolución o de un desarrollo profesional. Sin embargo, tú dices, lo supero porque obviamente también, pues como mujeres buscas la manera de sacar adelante todos estos retos. Fuera de este reto y de este desafío, que fue también tu acompañamiento maternal y llegas a esta posición a la academia, ¿qué otros retos como mujer tuviste que pasar para poder llegar como al nivel al que llegaste ya dentro de la academia? Bien, dentro de la academia, sí, además del reto ligado a la maternidad, Uh-huh. que es un reto continuo, no termina. Estaban los retos de cuáles iban a ser mis espacios relacionados con qué investigar y cómo investigar. Okay. ¿No? Cuando nosotras arribamos a los temas relacionados al feminismo, estamos previamente en una instancia que sabemos, estamos todas dentro de un sistema patriarcal, dentro de un sistema de dominación, dentro de un sistema con esas características, y es hasta que alcanzamos la conciencia de que hay mujeres, ya vemos mujeres que hemos pasado por una serie de dificultades y que a veces lo sentimos que solamente nosotras lo estamos viviendo. Sí, claro, sí. ¿No? Fue hasta más o menos el año 2015 que hay un quiebre nuevamente. Yo vengo de los análisis relacionados con el sistema político, con el Estado mexicano, con las élites políticas, y tú dirías, bueno, ¿y cómo llegamos hasta acá? ¿No? Con el pragmatismo político. Sí. Y hay una invitación, y sí es importante mencionarlo, de parte de dos instancias, una del Instituto Nacional de Administración Pública y otra del que fue director de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, el doctor Fernando Pérez Correa, a trabajar los temas de qué pasaba con las mujeres en la administración pública. Okay. Entonces, a mí se me vuelve un doble reto, porque pues yo tengo la expertise y el conocimiento asociado a la administración pública, Sí. sin duda, al
al Estado mexicano, al sistema político, bien, y ahora vamos a sumarle a las mujeres dentro de todos estos espacios, ¿no? Entonces ahí empieza un quiebre vinculado a los estudios relacionados con las mujeres en la administración pública. Y el primer proyecto de investigación que trabajamos, que trabajé directamente con el doctor Pérez Correa, fue Mujer y Trabajo en la Administración Pública. Una aspiración y un compromiso, del cual hay un libro, producto de ello, editado por el Instituto Nacional de Administración Pública. Pero aquí es muy importante señalarlo porque siendo un tema tan relevante, no se tocaba en las instancias académicas. Se quedaba ahí. Se quedaba ahí. Sí. Entonces, cuando empiezas a hacer un recuento de quiénes han hablado de las mujeres en la administración pública, pues el recuento es muy limitado. Sí, muy corto. Muy limitado. Incluso si nosotros pensamos, bueno, ¿cómo llegan los estudios de género a la Universidad Nacional? Llegan hacia finales de los años 90, con aquel programa universitario de estudios de género que lo encabezaron mujeres académicas emblemáticas como la doctora Graciela Hierro, perdón, y con ello pues se empiezan a abrir la posibilidad de los estudios. Sí. Pero a pesar de que la Universidad Nacional no los tiene incorporados en sus planes y programas, pues tenemos que empezar a picar piedra, ¿no? ¿Y qué pasa con las mujeres en los espacios del poder? ¿Qué pasa con las mujeres en los espacios de administración pública? ¿Qué pasa con las mujeres en la academia? ¿Qué pasa con las mujeres en los espacios empresariales? Y resulta que empezamos a encontrar que tenemos colegas, mujeres, que tienen estudios aislados, ¿no? Sí. Hay estudios aislados sobre el tema y entonces hay que llamar a estas mujeres que tienen estudios aislados por el tema, y un primer libro derivado de un proyecto académico que encabezaba en aquel momento el doctor fue relacionado con perspectivas sobre las mujeres en México. Historia, administración pública y participación política. Y entonces, pues, el campo de conocimiento y la línea de investigación se empieza a ampliar de manera tremenda, ¿no? Sí. Y se empieza a expandir. Lo interesante aquí es que los primeros coloquios que celebramos, yo celebré y organicé 6 coloquios sobre diferentes temáticas relacionadas a este primer proyecto. Luego derivaron en un segundo proyecto sobre las mujeres y en la administración pública en los órdenes de gobierno en México, capacidad de decisión y poder en el espacio público. Sí. En ese momento, ya dentro de la Facultad de Ciencias Políticas, ya teníamos mayor presencia de mujeres trabajando temas asociados con la presencia política de las mujeres, sobre todo la presencia política. Porque hay un punto aquí muy interesante, que una cosa es abordar el tema de las mujeres que están en los espacios legislativos, que están muy ampliamente estudiados, y el otro es las mujeres que están en la administración pública. Claro, son dos totalmente distintos. Son dos vertientes que abonan muchísimo a la presencia de las mujeres, pero el abordaje tiene otras dimensiones, ¿no? Y a partir de ahí, desde el 2015, 2016 a la fecha, mi temática ha estado centrada en las mujeres en la administración pública, violencia política en razón de género, sobre todo otro tema, la violencia en los espacios institucionales, en las instituciones de educación superior, sí. y la violencia estructural. O sea, Gloria, todos esos gamas. Y sobre todos estos temas y esta promoción, ¿no?, de políticas públicas con equidad y con perspectiva de género, ¿tú cuál crees que ha sido el mayor reto? Pues sobre todo, disculpa. ¿Cuál crees? No te preocupes. ¿Y cuál crees que sea el mayor avance, el mayor reto de todo esto? El mayor reto fue que el tema se colocara. ¿Por qué? Porque las resistencias de los hombres siguen siendo presentes, ¿no? Sí. O sea, fue ese el mayor reto. Porque si tú me haces la pregunta, bueno, ¿cómo es que en una universidad como es la Universidad Nacional, cómo es que una facultad con el sentido crítico que tiene la Facultad de Ciencias Políticas Sociales,
pues no se tocaban los temas, ¿no? Claro. Entonces, los retos están puestos en abrir la posibilidad de que se reciban como un tema indispensable de discusión. Entonces, si hablábamos del tema, teníamos la desventaja de que no nos tomaran en cuenta el tema. Pero hay otro aspecto que también aquí creo que es importante subrayarlo. El tema o los temas lo empezó a colocar un hombre, que fue el doctor Pérez Correa, ¿no? Lamentablemente él ya no participa en la Universidad Nacional, pero que lo haya colocado un hombre, eso le pone un significado muy interesante a todo lo demás. Él fue director de la facultad en 2 periodos, de 2000 a 2004 y luego de 2000 a 2008. Entonces hay una figura importante en términos del espacio académico que coloca un tema relacionado con las mujeres. Y eso da un parteaguas, evidentemente. Eso es un parteaguas. Es un parteaguas muy interesante, ¿no? Porque lo tenían colocado ya varias colegas, ¿no? Incluso pues yo ya lo tenía colocado. Sí. Pero que lo haya abierto, que haya abierto esa brecha un hombre con esa visión, pues da otro giro, ¿no? Claro. Le da un giro muy interesante no solo a la presencia y la participación de la temática, sino también le da mucha importancia a que el tema debe ser tocado desde la academia, ¿no? Sí, esta visibilidad de que si ya un hombre puso el dedo, ¿no? Y puso los papeles sobre la mesa, pues entonces es una mayor visibilidad para que se le dé un seguimiento en ese contexto masculino, que al final ustedes le estaban dando un seguimiento completo. Claro, y está el otro punto, que el tema, pues tengo la fortuna y la confianza de que me lo da. O sea, dice, usted va a trabajar con el tema y va a estar relacionada no solo con el tema, hay que estar vinculando ¿con quién? Pues con las mujeres que trabajan el tema, ¿no? Claro. Entonces aquí era muy importante abrir la visión. Ampliarlo todo. Y ampliarlo hacia pues otras mujeres que, como yo te decía hace unos momentos, de manera aislada trabajaban temas relacionados con mujeres. Y eso es un síntoma que se dio durante muchos años. O sea, trabajo temas de mujeres en la historia de México. ¿Y quién? Bueno, pues yo aquí te puedo dar otro gran referente, a la doctora Patricia Galeana, ¿no? Sí. Te puedo dar el referente de Ana Lao, ¿no? Te puedo dar muchos referentes, mujeres en el periodismo, Elvira Hernández Carballido, etcétera. Pero al no reunirlas a todas, pues entonces cada quien trabaja hace su parte como puede, ¿no? Exacto, en su ámbito. Exacto. Gloria, después de las reformas de paridad, de las cuales obviamente tienes un antes y un después en este tema, ¿consideras que hay un parteaguas a partir de estas reformas de paridad del 2019 y las instituciones ya se comportan diferente en el acceso a la toma de decisiones y presencia de mujeres? ¿O tú crees que seguimos igual? Pues tenemos el avance normativo. O sea, este avance fue necesario, ¿no? Incluso desde la reforma anterior de 2014, donde se establece el 50-50 a nivel legislativo, fue una iniciativa, pues sí, revolucionaria en el momento, pero indispensable. De otra forma, quizá el logro del 50-50 hubiera sido muy paulatino, ¿no? Sí. Muy paulatino. Y el logro del 2019, que es la paridad en todo, pues además de que es un logro normativo, también es un logro de orden social. O sea que la población que está más informada o con mayor conocimiento de la temática, podría decir, bueno, si ya hay una posibilidad de que tengamos un mayor número de mujeres en cargos de toma de decisión, tanto política como política administrativa, la visión desde las instancias del gobierno, de las instancias del poder, tienen que cambiar con relación a las mujeres en el entorno de lo social. Sí. Eso es lo que se espera, ¿no? de una reforma de esta magnitud, porque tenemos a las mujeres en los cargos, tenemos a las mujeres en la administración pública, tenemos la paridad en todo, tenemos 50-50 en las secretarías de Estado, pero lo que espera la población, sobre todo las mujeres,
es que eso haga eco en políticas que beneficien su calidad de vida en lo cotidiano. Totalmente, sí, Ujú. sí, sí. Eso es lo que se espera, ¿no? Entonces, si tú me preguntas si esto ha cambiado o no, ha cambiado, sí, para el entorno de los espacios que se están ocupando, ¿no? La dificultad es si esto realmente ha repercutido en mejores condiciones de la calidad de vida de las mujeres que todos los días pues se enfrentan a diferentes circunstancias o dificultades o vicisitudes en su cotidianidad, Sí, desde el espacio totalmente. doméstico, o el espacio del hogar, o en su trabajo, o en el transporte público, o en el espacio académico, o etcétera, etcétera, etcétera. Es donde se esperaría que el 50-50 Se hiciera se realmente hiciera presente. efectivo en el ámbito de lo cotidiano, ¿no? Y justo hablando un poco de lo cotidiano, pero en esta área, por ejemplo, del área universitaria, por Ujú. ejemplo, tú que estás como investigadora en temas de violencia contra las mujeres en las universidades, ¿sí has visto cambios en los últimos años respecto a cómo abordan la problemática las universidades, las instancias académicas? Los cambios también han sido necesarios y han sido obligados. O sea, y sí hay que decirlo. La posibilidad de que tengamos, por ejemplo, protocolos de atención a los casos de hostigamiento, acoso sexual, discriminación en las universidades, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sí, en la Universidad Nacional, que también recientemente tiene sus protocolos, tiene una coordinación de género, también que nace de manera reciente, no más de 5 años tiene la coordinación, nos hablan de la necesidad del cambio institucional, pues propuesto también desde un orden de gobierno, ¿no? O ujú, sea, desde el ujú. orden estatal. O sea, se tienen que incorporar en los planes y programas de estudios, materias que le permitan a los estudiantes, a las y a los estudiantes, al alumnado, a que modifiquen sus patrones de conducta, sus patrones de comportamiento, no solo en el ámbito de lo escolar, sino Sí, sí, también sí, en su casa, claro. en el ámbito de lo social. O sea, las modificaciones para que disminuya las violencias en el espacio público tiene que ser multifactorial. O sea, muchas veces se nos pudiera decir, bueno, es que sí, en el espacio de lo doméstico, en el espacio del hogar, hay violencias, sí, sí hay violencias. ¿Hay una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia? Sí, Sí, sí la hay. ¿Y qué pasa si en el espacio de lo educativo no contamos con las herramientas para que los estudiantes se percaten de lo que viven en el espacio doméstico o se así es, percaten que lo que viven en el espacio social es violencia? ¿M? totalmente. Entonces es un compromiso de ida y vuelta, ¿no? Desde el ámbito educativo te doy las herramientas para que identifiques condiciones de violencia que pudieras estar viviendo Claro. o que identifiques al promotor o perpetrador de la violencia y que lo denuncies, ¿no? Totalmente, y es que hemos visto muchos casos que van desde, pues, desde las preparatorias, ¿no? Sí. Que ya son movimientos que hasta los mismos alumnados ya hacen para evitar este tipo de cosas, para ponerse en defensa también, para manifestarse en contra de las mismas autoridades, porque no han visto un resultado sobre esto, ¿no? Y entonces sí, se siguen viendo jovencitas, estudiantes que son acosadas por profesores o que han acusado a compañeros y que dicen, pero pues no ha pasado nada, ¿no? Y no pasa nada, aunque yo me acerque y diga, oiga, es que me están haciendo, ¿no? Entonces, creo que sí, como dices, es bien importante manejarlo, pero desde un punto mucho más atrás del lado educativo para que todo en conjunto funcione. Sí, sí, y son en varios niveles. El nivel educativo, al tener protocolos de atención, ya lanzas un aviso, una Sí, advertencia. O sea, aquel estudiante que lleve a cabo un acto de acoso en contra de una compañera, pues tendrá una sanción. claro. Si un profesor eh,
hace también genera un una tema. violencia contra algún estudiante, hay algún hostigamiento también, el profesor tiene que tener presente que está cometiendo un delito. Entonces, la dimensión que adquiere la posibilidad de tener los protocolos es, es un factor de protección, sí, para las y los estudiantes, pero también es un factor que las y los profesores lo necesitan interiorizar como un elemento indispensable de conducta y de buen comportamiento. Ahora, tú tienes mucha razón. Eso no quita que una estudiante pudiera ser acosada, no quita que una trabajadora pudiera ser hostigada, no quita que pudiera haber una discriminación, no solo por cuestión de género, sino por otras tantas Sí, otras razones, claro. discriminaciones, ¿no? Eh, Pero sí Mm, ayuda de pero, una ay- forma u otra. pero ayuda, están obligados a hacerse del conocimiento de la comunidad universitaria este tipo de documentos, ¿no? Ahora, los estudios en materia de violencia al interior de los espacios universitarios, y que habemos varias colegas académicas que los llevamos a cabo, reflejan o revelan que efectivamente muchos de los estudiantes que hacen alguna denuncia pues se sienten al final de cuentas no acompañadas, ¿no? Sí, sí, No solitarias, acompañadas, ¿no? sí. Solitarias. Y ahí el acompañamiento, además de que tiene que ser institucional, las profesoras que estamos ya cercanas a estos temas, también necesitamos, y lo hacemos, trabajo de contención muchas veces, y hacemos trabajo también de acompañamiento con las estudiantes que viven alguna situación de acoso o de hostigamiento sexual. Claro, porque al final también ustedes deben de tener como que todos estos conocimientos y todo esto como para hacer el acompañamiento correcto y necesario. Porque una cosa es decir, sí, yo te apoyo, y otra cosa es hacerlo de la manera correcta, ¿no? Exacto. Gloria, aquí en la colectiva, no sé si recuerdas cuando has estado en los eventos, Sí. normalmente hacemos una pregunta de si has sufrido algún tipo de violencia. Mucha gente alza la mano, casi toda la gente alza la mano, tanto hombres como mujeres. Nos gustaría preguntarte, ¿tú has sufrido algún tipo de violencia, ya sea de manera personal o en tu trayectoria académica o en tu vida profesional? Sí, sí, definitivamente sí, yo también soy de las que levanto la Sí. mano con esa pregunta, en ambos ámbitos, ¿no? Tanto en el personal como en el laboral, ¿no? Sí, sí los he vivido. En el personal desde muy pequeña, o sea, fue un continuum las situaciones de algún tipo de acoso, ¿no? Ok. Ujú. Sí, sí, desde muy pequeña. Pues aquí decimos y decimos bien, es romper el silencio. Sí, yo desde muy pequeña vivía situaciones de acoso, ¿no? ¿Y te tocó en algún momento, así como el nombre de nuestro podcast y como el nombre de la canción y este himno que tenemos, en qué momento tú decidiste vencer el silencio y decir, ahora sí no me quedo callada? Pues yo creo que desde los 10 años, Ok, francamente, ¿no? ok. Porque fue una situación que a mí me generó mucho miedo, porque pues era yo una niña, Ok. y esa escena nunca se me va a olvidar, em, porque yo iba acompañada de mi madre, íbamos pues a una tienda Ok. de autoservicio, y tomábamos un transporte público, un trolebús que nos dejaba en una tienda de autoservicio ahí en Avenida Universidad. Ok, ok. Y desde que nos fuimos al trolebús, yo identifiqué a un tipo que nos empezó a seguir. Pero el tipo tenía pues la mirada puesta en mi persona, y yo tenía 10 años, acaso 11 años. Qué miedo. Nos bajamos donde nos teníamos que bajar, y yo no le decía nada a mi madre en ese momento por el miedo. Sí, estabas paralizada de que Estaba no sabías qué hacer. paralizada, nos bajamos, atravesamos, entramos a la tienda de autoservicio, mi madre iba comprando todas las cosas y yo estaba atenta al sujeto que nos siguió por toda la tienda. Uy. Cuando salimos de la tienda, pues yo entro en una sensación de este tipo no me gusta para nada. Sí, sí, sí. No le decía yo a mi madre, nos atravesamos para tomar el transporte público de regreso, y es cuando yo le digo a mi madre, nos viene siguiendo ese sujeto. Ok. Y mi mamá voltea y lo ve, y en ese momento ella
levanta la mano para un taxi. Te estoy hablando ya de hace más de 40 y tantos años. Sí. El taxi se detiene, nos subimos, pone el seguro el taxista, él se da cuenta, o sea, pone el seguro, porque eran seguritos, no eran Sí, autos de no, los manuales. de los Sí. manuales, y el sujeto se pega a la ventana No, qué miedo. como queriendo subirse al taxi. Y el taxi se arranca y mi madre me abraza y yo en ese momento me pongo a llorar, ¿no? Claro. Entonces, esa Ay, no, situación qué miedo. fue terrible, y cuando a más de 40 años de eso que yo viví, yo sigo escuchando que las niñas son atacadas, Claro. son acosadas, son agredidas, Totalmente. son violentadas, son violadas, es cuando digo hasta dónde realmente hemos llegado a un cambio. Claro. Y Por- hasta dónde quieren esperar, ¿no? ¿Qué otras cosas más de lo que ya ha sucedido como para poner ya un alto y hacer realmente algo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues los estudios que tenemos y que tenemos muchos con relación a los acosos infantiles, a la venta de niñas, que también es otra gran problemática que seguimos Sí, viviendo en horrible. México, al tema relacionado con los matrimonios infantiles que se dan en las sierras de nuestro país, y que siguen persistiendo. Pues es donde nos ponemos el signo de interrogación, ¿no? Sí, que como a ti te pasó hace tantos años ya y como siguen pasando, ¿no? O sea, ¿por qué con las niñas? ¿Por qué tienen que vivir con miedo? ¿Por qué tienen que vivir con ese temor, ¿no? De salir a la calle, y las mamás tener que vivir con el temor de dejar a nuestros hijos y que no salgan a la calle ya desde chiquitas, ahora más grandes. O sea, vivir con ese miedo, ¿no? Gloria, eso es horrible. Sí, eso es horrible. Entonces, pues sí, hemos pasado por situaciones de esa Complicadas. naturaleza, y bueno, también pues en los ámbitos laborales, pues los acosos sí fueron una constante muchos años. Así es, Gloria. Ya que sí se nos termina el tiempo, pero me gustaría preguntarte, como parte e integrante de la colectiva 50+1, ¿tú qué ventaja le encuentras en ser parte de esta gran colectiva? Pues yo digo primero que es un honor, ¿no? Que es un honor porque formar parte de la colectiva 50+1 es establecer también un compromiso en varios niveles, y el nivel más importante es el nivel social, ¿no? Sí. El trabajo que se hace desde 50+1, que si bien tiene pues un número muy importante de mujeres que están en los espacios de toma de decisión política, de toma de decisión administrativa, de los espacios de poder, hay una gran sensibilidad puesta en qué es lo que le pasa a la población, qué es lo que le pasa a las mujeres, qué es lo que le pasa a las niñas, qué es lo que le pasa a las adultas mayores, y sin duda también qué le pasa a los niños, porque los Claro. niños también son víctimas de una serie de Sí. circunstancias adversas, ¿no? Entonces, más que sea una ventaja, es un compromiso de orden social en todos los sentidos, es una asociación civil, es una organización no gubernamental, Sí. y tiene pues este gran cariz y este gran compromiso que sin duda la maestra Claudia Corichi, presidenta nacional 50+1, le ha puesto, que también nuestra cónsul Sí. la nena Orantes también le puso desde un principio. Entonces es un compromiso para mí formar parte de 50+1, y pues aquí estoy. Y es un honor para nosotros ser parte también de 50+1 junto con mujeres tan inteligentes, tan profesionales, con una trayectoria tan increíble y muy comprometidas con la lucha para seguir con la igualdad de las mujeres, la no violencia, y bueno, también desde este ámbito universitario que es tan importante, ¿no? Sin duda. Entonces, es un honor para nosotros, doctora Gloria. Gracias, Y bueno, Debbie. pues ya para finalizar, ahora sí, nos gustaría muchísimo que nos recomendaras algún libro, alguna película, algún documental que le puedas decir a todas nuestras colectivas, a toda nuestra audiencia. Mira, una película que a mí me parece muy importante ver, revisar, es Ellas hablan. Ok.
Ellas hablan, pues pareciera que nos adentra en una comunidad con ciertos patrones religiosos, y pareciera que nos lleva al siglo XIX, pero es una comunidad del siglo XXI, enclavada en Sudamérica, donde las mujeres siguen viviendo una serie de discriminaciones y represiones por ser una comunidad tremendamente cerrada, ¿no? Ok. ¿No? Y eso nos da cuenta, sin duda, de que las mujeres en espacios que a veces no imaginamos siguen viviendo como si estuviéramos en el siglo XVIII. Sí. Viven Tristemente. discriminación, viven una serie de imposibilidades, entre ellas la posibilidad de educarse, no saben leer, pero se organizan. Y eso es lo más interesante de la película. Las Ok. mujeres, ellas hablan. Ellas hablan para que Por lo eso- anoten y lo veamos. Y lo veamos, por eso esto de ellas hablan es cuando ellas toman su propio poder, se organizan y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos hombres de una comunidad en la que nos tienen controladas, reprimidas, recluidas, a su servicio, donde somos esclavas, pero además también somos abusadas? Claro. Fíjate, todos ellas los de una forma u sentidos. otra vencieron el silencio. Y vencen el ¿no? silencio. Por eso el tema es ellas hablan. Claro. O sea, después de estar calladas, pues voltean. Ya por fin alzaron su ellas voz, que esa alzan es la la voz. intención. Y algún libro, pues hay muchos, entre ellas el de Virginia Woolf, Ok. ¿no? La habitación propia, que es importante, sí, revisarlo, leerlo, estudiarlo a fondo, porque Virginia Woolf finalmente dice, pues una mujer para estar en los espacios, sin duda en el espacio de lo público, que puede escribir, que puede expresarse, Sí. que pueda manifestar sus ideas y que sin duda aquí, como bien lo mencionas en este podcast, romper el silencio, necesita un cuarto propio, Claro. necesita sus propias Herramientas. sus propias condiciones y tener un cuarto propio habla también de una autonomía Totalmente. Y una independencia, ¿no? Y en ese sentido, pues también Virginia Woolf, un cuarto propio. Perfecto. Pues ahí está para que todas nuestras colectivas y la audiencia pues sepan de este libro y de esta película que nos recomienda la doctora Gloria Luz. Y pues no queda más que agradecerte por tu tiempo. Ha sido un honor tenerte con nosotros aquí en Vencer el Silencio. Obviamente tu trabajo y tu voz son fundamentales para seguir avanzando en la lucha por la igualdad y la justicia. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación, por el espacio. Sin duda, agradecerte a ti por esta magnífica conducción, Debbie. Gracias. Y agradecer a la maestra Claudia. Claudia Corici. Estaba acordándome de la doctora Galeana también. A la maestra Claudia Corici por este gran espacio y este podcast que está organizando. Gracias. Así es, Gloria. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y muchísimas gracias a todas nuestras colectivas, a toda la gente que nos escucha y nos ve aquí en Vencer el Silencio. Y pues obviamente compartan nuestro podcast y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Vencer el Silencio. Soy Debbie García. Que tengan un excelente día.